Buenas tardes, ingeniero. Eh, a continuación voy a proceder a explicar sobre el ejercicio número 6 de la correspondiente a la práctica 6, denominado el diseño de un circuito electroneumático por el método de paso a paso con la secuencia A más, A menos, B más, B menos. ¿En qué consiste este método de paso a paso? El método de paso a paso es aquel que indica que o, o refleja que el primer estado de una secuencia debe terminar primero y luego se va a activar el segundo grupo de la secuencia. Es decir, que en este caso A A más y A menos es la primera secuencia, se va a activar primero y posterior se va a activar B más y B menos, eh, siendo este el segundo circuito. Que los elementos que constan en el diagrama o en el sistema neumático es una unidad compresora, una unidad de mantenimiento, una válvula 5.2 y un cilindro de doble efecto. De igual manera, aquí para tener una secuencia, la secuencia dotada en la guía práctica número 6 se deduce que A más y A menos, la primera secuencia es un cilindro, B más y B menos es la segunda secuencia, es decir, un segundo cilindro. En este caso vamos a tener una segunda conexión idéntica a la primera que se mencionó anteriormente. Luego se va a determinar los detectores de posiciones, que en este caso va a ser a cero cuando el vástago del primer cilindro va a estar retraído y a uno cuando el vástago del cilindro va a estar replegado, va a estar extendido. Posterior a ello se seleccionó que el vástago sea de, sea de 100 milímetros, de 1000 milímetros, y de igual manera presenta las mismas características del segundo cilindro, a diferencia que solo se cambian los indicadores de posición, que en este caso va a estar B0 y B1. B0 cuando el vástago del cilindro esté totalmente replegado y B1 va a estar cuando el vástago se encuentre totalmente extraído. Le damos en aceptar y van a proceder a mostrarse los indicadores de posición del vástago del cilindro. Posterior a ello se coloca en la sección de misceláneos, se va a colocar un diagrama de estados. Este diagrama de estados nos va a permitir conocer el diagrama espacio-fase de la secuencia método paso a paso, A más, A menos, B más y B menos. Listo, para la conexión electroneumática se requieren una fuente de 24 voltios y una de 0 voltios, que se la encuentra en los símbolos en la opción de Symbol Slider que se visualiza en la parte izquierda de mi pantalla. Posterior a ello, eh, para realizar, para realizar este método, como punto inicial y como recomendación, se verifica las selenoides que se tienen en el programa. La cantidad de selenoides que vamos a tener en el sistema neumático se van a replicar en el sistema eléctrico. Es decir, que aquí procedemos a contar que tenemos Y1, Y2, Y3, Y4. Nosotros vamos a colocar por cada solenoide un relé. Es decir, que vamos a tener cuatro, cuatro relés que se lo encuentre de igual manera aquí en la parte izquierda que se lo muestra a continuación y ahí se lo verifica. Listo. Nosotros colocamos los cuatro relés, los denominamos, damos doble clic y denominamos, podemos poner cualquier letra, la que deseamos, pero en este caso yo le he ubicado como K1, ponemos K2, K3 y K4.
recordar, como anteriormente lo mencioné, que cada uno de los relés va a ser de acuerdo al número, va a ser de acuerdo al número de solenoides que tengamos en nuestro circuito. En este caso es 4, así que tenemos 4 relés. Posterior a ello, nosotros se procede a ubicar dos interruptores normalmente abiertos y uno normalmente cerrado en una conexión en serie hacia el relé, hacia cada uno de los relés. Posterior a ello, tenemos una conexión de igual manera de un interruptor normalmente abierto, que a este lo vamos a denominar K1. Y igualmente vamos a conectar otro relé normalmente abierto, denominado como K1 en serie, para que active la solenoide de Y1. Este paso se replica de igual manera para los cuatro relés, tal cual como se los muestra a continuación. Listo. Eh, Como siguiente punto para determinar las condiciones de A0, de A más, A menos, B más, B menos, es necesario que en el segundo switch que nosotros colocamos, que es normalmente abierto, dotar o determinar las condiciones. Es allí donde se va a determinar las condiciones de nuestro programa, la condición de la secuencia solicitada. Para este caso, nosotros siempre, sí, lo que se recomienda es comenzar a dotar esas condiciones desde el segundo nivel, que va a estar desde esta sección que se lo muestra a continuación. Entonces, como nosotros queremos A1 en el primer proceso, nosotros colocamos aquí en el segundo switch, normalmente abierto, la condición A1, cuando queremos que sea A más. Entonces recordar que A más va a ser cuando el vástago esté totalmente extraído. Entonces va a estar en una condición A1. Entonces, eh, posterior a ello, como nosotros queremos que el segundo paso sea A menos, entonces dotamos la condición de A menos en el segundo switch normalmente abierto. Listo. Como queremos luego que el tercer proceso de la secuencia sea B más, entonces colocamos B1 para que se expanda el solenoide, ¿cierto? Listo. Y por último vamos hacia el primero, ¿cierto? Que en este caso queremos que se retraiga el cilindro a la posición B0, que sería B menos. Hasta el momento nosotros es allí ya la secuencia del método paso a paso, pero falta determinar las condiciones de lo que va a ser los switch que van a estar, el switch normalmente cerrado. Entonces, para dotar de entonces vamos a conectarlo, que el primer switch va a estar dependiendo de la segunda condición del relé. Es decir, como aquí nosotros, como en el segundo proceso, nosotros tenemos K2, aquí arriba va a ser aquí arriba va a ser K2. Luego, nosotros tenemos como siguiente punto dotar la determinación de este switch normalmente cerrado. Como siguiente relé, nosotros tenemos K3, entonces lo denominamos como K3. Igual, seguimos el siguiente paso. Entonces tenemos el siguiente relé va a ser K4. Entonces el normalmente cerrado de esta sección va a ser denominado como K4. Posterior a ello, el siguiente relé que tenemos, ya no tenemos más acá abajo, entonces nos procedemos a irnos al de arriba y se va a denominar que el que sigue es K1. Entonces se procede a determinar que el switch normalmente cerrado va a ser denominado como K1. Luego, se activan los interruptores normalmente abiertos. Vamos a colocar dos normalmente abiertos. Uno vamos a conectarle en paralelo entre estos dos switch normalmente abiertos, y esta actividad se va a repetir como se lo puede evidenciar en los 4 procesos que nosotros tenemos en el programa. Listo. Ya luego de aquello conectamos un switch y otro switch normalmente abierto, y vamos a conectarle hacia los solenoides de la válvula.
para activarle según la secuencia acordada. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos los parámetros de la secuencia, nosotros vamos a proceder a determinar el proceso, el proceso que va a tomar la posición de los cilindros. Entonces, ¿cómo va a ser este proceso? Entonces, nosotros como queremos que se expanda, que se expanda a uno, entonces, ¿qué va a dar la señal aquí? Va a activarse este solenoide de acá, ¿sí? Entonces, el aire va a pasar por acá, lo que va a implicar que a uno se expanda, ¿cierto? Posterior a ello, nosotros llamamos como K2, un switch normalmente abierto a Y2. Entonces, este Y2 ¿qué va a hacer? Va a hacer que ya, como ya se replegó el cilindro en la posición A1, este se va a retraer en la posición del cilindro hacia A0. Entonces, va a activar la posición de la solenoide Y2. Posterior a ello, se activa la solenoide Y3, ¿sí? Entonces va a expandir el vástago del cilindro hacia la posición B1 y luego lo que va a activar a una solenoide denominada como Y4. Entonces va a hacer que se retraiga el vástago del cilindro. Eh, Listo. A continuación vamos a proceder a, a simular el proceso. Entonces, acá abajo Acá abajo nosotros tenemos un diagrama de estados que nos va a permitir verificar cómo funcionan, ¿cierto? Y graficar el diagrama espacio-fase de la secuencia en método de paso a paso de A más, A menos, B más y B menos. Entonces, para iniciar nuestro programa electroneumático, damos clic en On. Entonces, aquí se expande a 1, se retrae, que sería menos, va acá, va a B más, y luego se retrae y va B menos. Entonces, como se puede evidenciar, activa Y1, posterior a ello activa la solenoide Y2, luego se activa la solenoide Y3 y finalmente se activa la solenoide Y4, permitiéndose la secuencia A más, A menos, B más y B menos. Entonces, abajo en el estado de diagrama se puede evidenciar el diagrama de espacio-fase. Sería en cuanto al funcionamiento y a la elaboración de un circuito electroneumático con el método paso a paso de la secuencia A más, A menos, B más y B menos. Muchas gracias.